Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy venimos a reivindicar un poquito más ese J-horror tan olvidado. Ya sabéis que hemos vuelto a hablar de The Ring, la película del 1998 que Síncope no había visto, Darkwater, que incluso predijo una muerte a futuro de Lisa Lam, y hoy le toca el turno a una de las más olvidadas, creo yo, por el público. Y se trata de Chakushin Ari, o La llamada perdida. Una que yo tengo que reconocer que es de esas pelis que siempre me ha pasado bastante desapercibida. Incluso os tengo que confesar que tampoco tenía demasiadas ganas de verla porque tenía algo dentro de mí que me decía que no había envejecido nada bien. Obviamente yo sé que todos sabéis que existen remakes estadounidenses de todas estas películas, desde The Eye, Darkwater, The Ring, La Maldición, Cairo y La llamada perdida, pero nosotros nos estamos centrando en sus orígenes, en la película nipona, en este caso basada en la novela de Yasushi Akimoto, pero el director de One Missed Call o La llamada perdida es el gran y único Takashi Miike. Joder, otro dato que a mí me había pasado totalmente desapercibido. ¿Cómo puede ser? Una película que podéis encontrar, al menos nosotros la vimos en A Contra Plus, una subsección de Prime Video, y que se puede ver la peli remasterizada, parece, se ve estupendamente bien para ser del 2003. A modo de recuerdo, y para quien no sepa de qué trata La llamada perdida, nos encontramos ante una película de J-horror que cumple el ABC de lo que hacían todas estas películas en aquel momento. Cairo con internet, The Ring con las cintas VHS y La llamada perdida con los teléfonos móviles. Al final todas se basan en lo mismo, ¿no? En una maldición o una supuesta maldición que se pasa en cadena de una a otra persona, y que tendremos a un par de protagonistas que tendrán que investigar y evitar que esta secuencia y esta cadena mortal se siga llevando a cabo. La película empieza directa al grano. Vemos a dos amigas que una de ellas recibe una llamada al móvil con un tono de llamada que no es el que ella tiene habitualmente. Un tono de llamada que ya os digo que una vez lo volváis a oír no se os irá jamás del oído. Es curioso porque se reconoce. Tú me lo tarareabas alguna vez, pero yo no identificaba la melodía con tu tarareo. Y no quiero decir que cantes mal, pero desde el segundo tono, al escuchar la melodía de nuevo en esta película, me han venido los recuerdos de Vietnam y he reconocido esa sensación de mal rollo y de terror de la primera vez que vi esta película. Como os digo, mucha gente tiene el recuerdo del tono de la película estadounidense, ya que allí tienen otro tono diferente que también se hizo muy famoso. Una vez esta chica coja el teléfono, verá que la llamada ha sido desde su propio número, cosa muy extraña, ya que encima le ha dejado un mensaje en el buzón de voz. Un mensaje donde se puede oír a ella misma diciendo que mal va a llover, para posteriormente pegar un grito desgarrador de que algo le ha ocurrido. Lo más curioso de todo es que este mensaje del buzón de voz se ha dejado a futuro, 2 días más tarde, y esto es una de las cosas que más les inquieta a nuestras amigas y que pronto veremos cómo se resuelve. Me gusta porque cuando ves estas películas de los 2000, la ambientación y la forma de crear ese terror puede haber quedado algo anticuado, sobre todo ahora que está tan de moda el terror psicológico, que los screamers ya no gustan y que, digamos, los fantasmas han pasado a otro tipo de películas. Pero cuando ves La llamada perdida, cuando ves esta película del J-horror, que no tiene, ya os digo, ni un solo screamer, no va por ahí. El hecho de que estén unos cuantos amigos sentados en un restaurante y que tengas que fijarte cómo hay una mano que no pertenece a nadie detrás de otra persona, es lo que crea el terror en esta cinta. La verdad que te sobrecoge un poco, ¿no? Te hace hacer como una especie de respingo y de de impacto menor, pero que te va preparando emocionalmente y psicológicamente poco a poco a las cosas relacionadas con el miedo, que poco a poco irán aumentando. Haciendo relato de la primera muerte, que será precisamente esta chica que ha recibido la llamada, 2 días después ella se encuentra en un puente que pasa por encima de una vía del tren, y la película no quiere engañar a nadie, es una película paranormal. Podremos ver como la valla que separa el puente de las
vías empieza como a cortarse de forma mágica, para que justo a la hora que recibió esa llamada, la chica vea cómo empieza a llover, diga la frase "qué mal, está lloviendo", y una fuerza sobrenatural la empuje a tirarse a la vía del tren. Lo peor de todo es que podremos ver que incluso una vez la ha atropellado el tren y ha sido desmembrada, ese brazo suelto sigue agarrado al móvil y empezará a hacer una llamada a otro número. La verdad es que los efectos de esta primera muerte son bastante alentadores. No se sienten para nada mal hechos y sobre todo se sienten muy bien integrados dentro de lo paranormal, que como bien has dicho, no pretende esconderte la película en ningún momento, sino más bien pretende todo lo contrario, alardear de esa maldición típica paranormal japonesa en todo su esplendor. La película tiene un punto policíaco que también tenía The Ring, que también tiene Ju-On, que también tiene Darkwater, que tienen todas estas películas del J-Horror de los 2000, pero que las vuelve todavía más intensas e interesantes. Dura 112 minutos. Es algo larga para una película de terror de este tipo, pero saben cómo hacer que sea dinámica siempre, porque siempre tendremos a alguien que ha recibido una llamada cercana a nosotros, cercana al espectador, una persona que podremos ver incluso quizás cómo muere, pero es que además, una vez muertos, un caramelo rojo grande les saldrá de la boca, dando todavía más misterio a qué está ocurriendo, quién nos intenta decir algo sobre estas muertes. Me gusta porque aunque dices que la película se hace un poquito larga, creo que es muy dinámica porque se va explayando y se va extendiendo en cómo ocurren estas muertes. Quiero decir que esta muerte primera de la chica en el tren se hace relativamente corta. Quiero decir que te la cuentan bastante rápido y van directo al grano, precisamente para engancharte a la trama y crearte ese interés y esa atracción normal. Poco a poco iremos conociendo un poquito más a los personajes y nos lo irán contando de una forma más paulatina. Iremos descubriendo más datos que nos irán haciendo unir cables, nos irán encajando piezas del puzzle. Incluso habrá una de las muertes que ha sido mi favorita, que ocupa gran parte de la película y que será narrada de una forma mucho más espectacular, ya que se contará en directo en un medio de comunicación, en la televisión, haciendo de paso un poco de crítica social al sensacionalismo que ofrecen a veces los medios de comunicación. Nuestra amiga Yumi, que es la protagonista, siempre de alguna forma estará cerca de las personas que son afectadas, y en este caso le tocará a una amiga suya, que mientras están las dos haciendo una pijamada por pasar el duelo de su amiga muerta, recibirán una llamada con ese tono extraño que Yumi ya conoce porque oyó en el baño antes de que su amiga muriera. Esa escena es tremendamente natural, ya que nuestra protagonista cogerá el teléfono y lo primero que pensará es que alivio no es el mío, para darse automáticamente cuenta de que si no es el suyo, es el de su amiga. Pero aquí pasa algo diferente, ya que la película le gusta reinventarse dentro de ella misma, y es que en vez de oír una llamada de voz en el buzón, recibirá un MMS, que es en aquella época era una foto multimedia al teléfono, donde podremos ver la cara de la chica asustada con un brazo detrás en la pared. Como dice Síncope, este personaje de la televisión se hará eco de lo de las llamadas de la muerte y le insistirá que ya que morirá pasado mañana a las 10:39, que lo hagan en directo porque tendrán un exorcista que la ayudará a librarse de ese mal. Es curioso porque con todo esto de la televisión nos sacarán de escena a este personaje que esperará agónicamente esos 2 días en los platos de televisión, esperando pues que suceda algo que la libre de la muerte. Mientras tanto, la película se centrará en la verdadera protagonista, en Yumi, quien poco a poco irá encontrando pistas, tirará del hilo, incluso conocerá a otros personajes que le ayudarán en toda su investigación, no solamente haciendo más hincapié en el tema del patrón que cumplen todos estos asesinatos y estas muertes del caramelo que ha contado antes Rotten, sino también uno de los ruidos que Yumi ha ido escuchando previa a las muertes de sus amigos, que era un sonido así como de respiración que al final identifican que es de un inhalador para crisis asmáticas o para asmáticos, que será uno de los detalles que nos contará toda la historia y todo el origen de esta maldición. Sé que muchos le estaréis pensando, pero esto es fácil, ¿cómo vencer la maldición? ¿Cómo vencer la maldición de la llamada perdida? Pues me doy de baja el teléfono, claro. Pues ya está. Pues no, nuestros protagonistas también lo intentarán. Eso es muy interesante, que una película haga estas cosas que el espectador medio dirá, coño, pues yo esto lo soluciono rápido. Claro, esto es lo que conocemos, lo que tú y yo al menos llamamos el realismo dentro de las películas, ¿no? Que la forma de reaccionar o las cosas que intentan hacer los protagonistas tengan más o menos sentido dentro de que obviamente estamos hablando de una película paranormal. Podremos ver varias cosas, gente que pide que te borren el teléfono de tu agenda, bórrame porque no quiero que luego me tengas que llamar a mí. Exacto. Voy a dar de baja el teléfono, voy a vender mi teléfono, hacen de todo, pero siempre de alguna forma acaban recibiendo esa misma llamada, ya sea del teléfono de una tercera persona o incluso con el teléfono apagado y dado de baja, seguirá sonando y encendiéndose. Esto es inevitable que nos recuerde un poco a Destino Final, ¿no? Es como que es la sensación de que el fantasma o la maldición al final, pues si ya se ha fijado en ti y ya te ha echado el ojo, pues va a contactar contigo de la forma que sea
sea, del teléfono que sea o del número que sea, incluso rompiendo las propias normas de la maldición porque el destino así lo ha dictado. Aunque la película no tiene muchas muertes, sí que tiene una de un chico en un ascensor maravillosa de Kenji, que parece que se da cuenta de que ha repetido la frase que tenía en su teléfono, se da cuenta de su muerte. El fantasma lo arrastrará incluso a ese hueco del ascensor, inevitablemente matándolo. Pero como hablábamos, esta muerte de televisión, la forma de crear la atmósfera, es lo que le da tanta magia a La llamada perdida. No solo las muertes, sino la forma que tiene Takashi Miike de poder crear esa ambientación hasta la muerte. Y de hacer cumplir esa pista que tienen los protagonistas y que tienes tú, porque te han contado ya parte de la muerte, te han contado los últimos segundos de cómo va a morir ese personaje y tú lo único que quieres ver en pantalla es cómo vas a llegar ahí, si realmente se va a sentir forzado o se va a sentir de alguna forma metido con calzador, y la verdad es que no, lo que se siente es que la historia fluye por sí sola, como si esa maldición fuese real y realmente estuviera persiguiendo a tus personajes. Debéis disfrutar esa secuencia de televisión con la chica en medio sintiendo tensión, con una cuenta atrás de 39 minutos que han puesto los cabrones de redacción, todo el mundo en ese plató creando morbo sobre la muerte de esta chica, hasta que llega el momento de la muerte, hasta que llega ese momento incluso que hay un exorcista con él y empieza a sonar el tono de llamada. En el final de esta secuencia es donde ya veremos por fin al fantasma, y es lo que a mí más me preocupaba: ¿cómo habrá envejecido un fantasma de pelo largo en 2003 y de una película que tampoco fue la que más presupuesto se dejó en este tema? Pues ya os aseguro que fantástico, terrorífico, acojonante. La mierda del fantasma es una puta niña con la cara que os va a hacer incluso levantaros del sofá. Acojonante, de verdad, que bien envejecido este tipo de J-horror, con personajes que son gente disfrazada, gente maquillada, no solo CGI barato que ponen en pantalla para asustar. Sí que se siente un poquito de CGI o por lo menos algún truco de cámara a la hora de enlentecer o de poner más rápido los movimientos de este fantasma o de este supuesto fantasma que va saliendo poco a poco de esa pared, tal cual había predicho el mensaje que había recibido nuestro protagonista, anticipándole y avisándole un poco de su muerte. Me gusta mucho la expresión también del fantasma, porque se le reconoce que es una niña, y además en este punto de la película ya tenemos bastantes datos para saber que es una niña de 10 años que precisamente murió de una crisis asmática, pero los rasgos de su cara son como muy impersonales, como si estuviesen relativamente borrados o de alguna forma quisiese simular que es un maniquí. Me parece algo muy curioso la forma de maquillar este fantasma, no hacerlo típicamente como los habíamos visto hasta ahora. Tiene unos rasgos tan japoneses la niña que nos ha recordado mucho al protagonista de Grotesque. A ese protagonista se parecen mucho, porque sí que es cierto que los japoneses con los años les gusta mucho parecer cada vez más occidentales. Está perdiendo un poco ese rasgo tan marcado del japonés asiático de verdad, y esta niña los tiene y acojonan un huevo. Pero si creéis que lo mejor ha sido todo esto, esta secuencia un poquito más lenta y un poco más opresiva, no, ahora venimos a la parte más impactante, a la parte más visceral, ya que nuestra compañera morirá en terribles circunstancias, las más terribles que hemos visto hasta ahora en la película. Poco a poco irán retorciendo los brazos, iremos escuchando esos sonidos de los huesos crujir y de las articulaciones desencajarse, para poco a poco ver cómo le van girando el cuello, al más puro estilo Timothy Young en Saw. Esta muerte es muy macabra, muy cruel y para mi gusto de las mejores de todas. Aunque nuestros dos protagonistas estaban ya investigando un poco el origen de estas llamadas, quién era este fantasma y todo, obviamente ahora que van a matar a Yumi, a nuestra protagonista, ahora que le afecta a ellas, cuando más prisa se van a dar, porque a ellas solo le han dado 24 horas. Ha habido personajes que han tenido 2 días, 3 días, pero ella solo tiene 24 horas y morirá. No sabe cómo, pero sí que sabe que dirá por qué. Es curioso cómo funciona este giro entre comillas, donde ya por fin la maldición le afecta a nuestra protagonista. Era algo bastante previsible, ¿no? Que la maldición iba a saltar de su amiga a ella, por mucho que hubiese intentado evitar dándose de baja, borrando el móvil o incluso bloqueando las llamadas. Al final estaba destinado que esa maldición le iba a pasar a ella, y a pesar de que no nos sorprende a nadie, nos gusta ver por fin participativa directamente a la verdadera protagonista de la película. Os advierto que en este punto sí que es cierto que os hemos contado muchas muertes y tal, pero vamos a desvelaros un poco el giro, ese plot twist que tiene la película en cuanto al descubrimiento del fantasma. Lo digo por si alguien no quiere saberlo, que sepa que en este punto todavía está a tiempo. Nuestros amigos investigando llegarán hasta una mujer que tenía 2 hijas. Una hija que murió por asma a los 10 años y otra más pequeñita se encuentra en un orfanato. Irán a ver a esa niña del orfanato, pero parece que no quiere hablar, que no habla desde que ocurrió lo que ocurrió con su madre y su hermana. En esta investigación descubren que al parecer quizá la madre sufría de Munchausen con su
hija. Que ese asma que su hija de 10 años tenía se lo provocaba la madre por la necesidad de los cuidados. Hasta que el día de la muerte de esa niña, los rumores dicen que la madre se la quedó mirando e incluso llegó a sonreír y no hizo nada por ayudarla. Y que ahora el fantasma de esa madre es la que está acechando a todo el mundo por la culpabilidad de no haber salvado a su hija. Vamos, que básicamente lo que nos están diciendo aquí es que la madre maltrataba a sus dos hijas. Justificado o no por el Munchausen, pero que esa sensación de odio, esa acumulación de odio de la madre es la que está persiguiendo y ha provocado todo este desencadenamiento de la maldición. Pero no todo es tan fácil. No. Nuestros protagonistas seguirán tirando del hilo, seguirán descubriendo cosas, irán a diferentes ubicaciones que les darán nuevas pistas y al final atarán cabo. Nuestra protagonista llegará a un hospital abandonado donde ya queda poco para que llegue su momento, pero que todavía está a tiempo para descubrir a ver dónde está el cadáver de esa madre, ya que cree que si alguien descubre dónde está, pues el fantasma descansará en paz. Aquí viene una secuencia maravillosa donde el teléfono sonará y le dice que solo le queda 56 segundos de vida. Una escena terriblemente tensa donde nuestra protagonista ya no sabe más qué hacer, se tirará al suelo a esperar la muerte. Pero nuestro otro compañero protagonista se da cuenta que en la habitación de al lado de justamente donde estaban mirando hay una mano cadavérica con un teléfono rojo en la mano, que es justo el que está llamando a ese teléfono. Una vez lo agarre, conseguirán acabar con esa maldición, o eso creen, porque el cadáver de la madre se levantará, separará a nuestros protagonistas y se acercará a matar a Yumi con sus propias manos. Nos hemos contado que Yumi tiene también un trasfondo psicológico y un origen un poco traumático, ya que sufría malos tratos por parte de su madre. ¡Smile! Incluso nos dan a entender que provocó también la muerte de su abuela y que prácticamente le hizo una infancia terrible. Así que de alguna forma se siente también representada por esa supuesta niña de 10 años que murió porque su madre no hizo nada, llegando incluso a abrazar ese cadáver de la madre como simbolizando que realmente la ha perdonado. Interesante, bonito y dramático, ya os lo digo. Es cierto que también nos hemos dicho que durante la historia de Yumi, de su drama con su madre, nos han contado durante la peli que tiene fobia a las mirillas. Es una tontería, pero es fantástico cómo justifican esa fobia a las mirillas, ya que la madre la obligó a mirar a través de un agujerito en una pared como su abuela se había suicidado. De ahí su fobia a las mirillas. Pero bueno, aquí la película parece que acabará. Nuestro compañero conseguirá entrar en la habitación donde está Yumi y verá abrazada a un cadáver putrefacto, y así la maldición ya se habrá terminado. ¡O eso creen! Porque la película tiene otro plot twist aún más interesante. Yumi se encuentra en su casa tranquilamente y parece que el reloj empieza a ir hacia atrás. ¿Por qué va hacia atrás? Para volver a ese momento donde ella debería haber muerto. Yumi no es consciente, pero nuestro otro protagonista ha descubierto algo que se les escapó, y es que resulta que la madre no tenía Munchausen. La madre no estaba maltratando a sus hijas, sino que era la hija mayor, torturaba a la pequeña haciéndole cortes con cuchillos a cambio de luego darle un caramelo. Esto la madre se dio cuenta y cuando le dio la crisis asmática a su hija, la dejó morir sola y en casa. Vamos, que la que realmente maltrataba al resto de su familia era esa niña de 10 años que tenía una cara realmente, una expresión realmente malévola. No he entendido muy bien si es porque la niña tenía Munchausen o porque simplemente la niña era mala, porque sí es verdad que hería a su hermana pequeña haciéndole esos cortes en el brazo y que después le decía tranquila, te llevaré al hospital, y cuando se curaba le ofrecía un caramelo. Como bien dice Rotten, cuando la madre descubre todo el pastel, obviamente lo que hace es coger a su hija pequeña, llevarla al hospital y abandonar de forma consciente a su hija mayor en medio de una crisis asmática que será la que le provoque la muerte. De ahí que ya hayamos escuchado toda la película ese sonido de los inhaladores que nuestra niña malévola no escuchó en los últimos momentos de su vida. Nuestra protagonista Yumi se encontrará con el fantasma, esta vez sí, de la niña. Le preguntará por qué, la niña le contestará por qué y se supone que la poseerá. Porque cuando nuestro protagonista masculino llegue al apartamento para salvar a Yumi, se la encontrará que parece que no le ha ocurrido nada, pero a través del espejo podrá ver que en realidad es la niña, clavándole un cuchillo y parece que acabando así con él. Pero una vez se despierte de ese desmayo, se encontrará que le han vendado, que está tumbado en una especie de cama de hospital con Yumi mirándole con un cuchillo tras la espalda. Este hombre ha tenido un sueño durante esta puñalada donde rescataba o salvaba a la niña del asma y le daba el inhalador, cosa que quieren dar a entender que de alguna forma a él le hubiera gustado salvarla. Esto el fantasma parece que lo comprende y la película acaba súper extraño, con Yumi fantasma dándole un caramelo a este señor, él mirándola
mirándola extraño y comiéndoselo, como dejando claro que a partir de ahora la relación entre ellos será como tenía la fantasma con su hermana pequeña: te voy a torturar y te voy a dar un caramelo para compensar. De hecho, creo que hay alguna frase que prácticamente calca esto que acabas de decir, ¿no? Donde antes de que hayamos deducido que Yumi ahora realmente es esa niña de 10 años, le clava el cuchillo y le dice: tranquilo, te llevaré al hospital. Así que básicamente la maldición no se ha roto, la maldición continúa, y quizás de una forma 2.0. Que sepáis que la segunda parte de La llamada perdida, por si alguno no la ha visto, se llama El Pozo. No os preguntéis por qué, pero se llama El Pozo. Y luego existe La llamada perdida final, que es como una tercera parte. Nos gustaría verlas, la verdad. Yo no sé si a vosotros os interesa, si os gustó La llamada perdida. Si no la habíais visto, sé que mucha gente no habrá visto la japonesa y habrá visto la estadounidense. Es normal, no pasa nada. Podéis ver la japo aunque hayan pasado 19 años, porque de verdad que la película no ha envejecido nada de nada. Le voy a poner un 9,5. Me ha gustado una barbaridad. No estará entre mis top 3 favoritas, seguirán siendo La maldición, Kairo y The Ring, pero La llamada perdida sí que ha conseguido lo que esperaba de este tipo de películas, que el J-horror se supiera mantener en tanta alta como estaba. Yo por mi parte también le voy a poner un 9, sorprendentemente me ha gustado mucho, prácticamente al mismo nivel que me gustó Kairo, y también, ¿por qué no?, casi al mismo nivel de mi favorita, que siempre ha sido La maldición, porque es la que más terror, pero terror auténtico, me ha expresado. Esta se conserva muy bien, os animo a todos a verla, tanto si la habéis visto como si simplemente este vídeo ha sido un recordatorio de los recuerdos que teníais de La llamada perdida, que os animéis y la volváis a verla, o no, o que simplemente os quedéis con nuestro relato. Así que no sé si tienes algo más que añadir. Nada, Marroten. Muchísimas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo se me Roten? Y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.